Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mario Castro Daza y hoy le venimos a hablar sobre la discriminación. La discriminación es un comportamiento que ocurre cuando se da un trato desigual a una persona o un grupo en comparación con otras. Muchas veces no somos conscientes de cuando ésta está presente en nuestra sociedad, por lo que hemos normalizado y hoy queremos profundizar en este tema y visibilizar su impacto. Vamos a iniciar presentando a las personas que nos acompañan el día de hoy, que son Karen y John. Es un placer tenerlos con nosotros. Buenas tardes. Me siento muy contenta de compartir en este espacio con ustedes. Creo que es un momento valioso para reflexionar sobre este tema que es la discriminación y ojalá podamos ofrecer nuevas perspectivas a quienes nos escuchan. Absolutamente, Karen. Para iniciar, empezaremos con unas preguntas básicas, que es ¿qué entendemos por discriminación y cómo la definiría? Muy buena pregunta, Isabela. Bueno, la discriminación en términos simples es cualquier acto que distingue, excluye o margina a una persona o grupo por razones como edad, raza, género, orientación sexual, religión, condiciones físicas o mentales, o por el origen étnico, social, entre otras más. Es una conducta injusta que puede darse en múltiples niveles de la sociedad, desde el lugar de trabajo hasta nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de discriminación, también es necesario saber qué tipo de discriminación estamos hablando. Exactamente, no todas las discriminaciones son iguales. Hay diferentes formas de discriminación y es crucial saber la diferencia para poder enfrentarlas de manera efectiva. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos tipos de discriminación y cuáles serían las principales características de cada una? Bueno, cuando hablamos de discriminación directa es cuando alguien recibe un trato desfavorable, como lo que mencionó ahorita mi compañero John, que sería la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la condición física, entre otras. Bueno, también encontramos la discriminación indirecta, que es un poco más sutil pero igual de dañina. Esta ocurre cuando una política o regla que parece neutral afecta de manera desproporcionada a un grupo específico. Por ejemplo, exigir una experiencia laboral excesiva para un puesto puede excluir a los más jóvenes, o imponer un código de vestimenta estricto que no permita la expresión e identidades culturales. Es muy revelador ver cómo estas formas de discriminación pueden estar presentes de manera que no son tan obvias, pero ¿hay más tipos de discriminación que debemos considerar? Sí, podríamos hablar sobre otro tipo de clasificación. Claro que sí, también tenemos la discriminación múltiple, que es cuando una persona enfrenta diferentes tipos de discriminación al mismo tiempo. Imagina una mujer joven de una minoría étnica pueda sufrir discriminación por su edad, su género y su origen. La discriminación institucional, por su parte, ocurre cuando las políticas y prácticas dentro de la institución refuerzan desigualdades, muchas veces de manera sistémica. Y no podemos olvidar la discriminación interseccional, que aborda como varias identidades, como el género y la raza, interactúan para crear experiencias únicas de discriminación. Finalmente, está la microdiscriminación, que son esos específicos gestos o comentarios diarios que, aunque parezcan inofensivos, refuerzan prejuicios y exclusiones. Después de explorar todos estos tipos de discriminación, me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias más importantes del problema en la vida de estas personas? Bueno, las consecuencias son serias y van más allá de lo visible, a nivel emocional y psicológico. La discriminación puede generar ansiedad, depresión y aislamiento. Las personas que sufren pueden empezar a sentir que no tienen un lugar en la sociedad, lo que a menudo afecta su bienestar físico y su capacidad de desarrollo profesional o personal. Y no solo afectan a nivel individual, a nivel social. La discriminación crea brechas profundas que perpetúan la desigualdad. De ahí la importancia de implementar políticas educativas y sociales que promuevan la inclusión y el respeto, creando una sociedad más equitativa. Exacto. Las leyes y regulaciones antidiscriminatorias son fundamentales, pero también lo es cambiar la mentalidad colectiva. Debemos fomentar una cultura que valore la diversidad y respete las diferencias. Gracias por estas reflexiones tan valiosas. Pasando al siguiente tema, me gustaría compartir con ustedes los resultados de una encuesta que realizamos en la Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga. Esta encuesta nos busca medir el conocimiento de los estudiantes sobre la discriminación.
Sí, fue una encuesta muy interesante, ya que estas se las hicimos a estudiantes y profesores de distintas carreras de la Universidad Cooperativa de Colombia. Unas de estas fueron: ¿qué acciones podemos tomar para prevenir la discriminación? La siguiente fue: ¿cómo podemos educar sobre la discriminación y su impacto? Tercera: ¿cree usted que hay discriminación al buscar trabajo en otros países? Y cuarta, y no menos importante, ¿desde qué acto cree usted que comienza la discriminación? Lo que descubrimos fue muy revelador. Aunque la mayoría de los estudiantes entendían que la discriminación, muchos no eran plenamente conscientes de cómo está presente en su entorno o de las múltiples formas en que la pueden manifestar. Exacto, y algo que resaltó de todo esto fue que en la educación en todo esto muchos mencionaron que la formación en valores y ética es esencial para fomentar una sociedad inclusiva. No se trata solo de castigar la discriminación, sino de educar desde la base de respeto y empatía. En resumen, esta encuesta nos dejó claro, aunque hay avances, aún tenemos mucho trabajo para hacer para crear conciencia y reducir la discriminación en todos sus niveles. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir una sociedad más justa. Así es, en conclusión recordaremos que la discriminación no tiene lugar en una sociedad que se precie de ser equitativa y solidaria. Por otra parte, agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y les recordaremos que el respeto y la inclusión son la base para un mundo mejor. Hasta la próxima.